un pequeño territorio de derechos para esa burguesía naciente. Y ahí nacen los derechos humanos, como una concesión. Cuando uno habla de derechos humanos está hablando de que alguien nos concede algo que es propio de nosotros, pero que el otro está reconociendo. Nosotros tenemos derechos humanos hace mucho tiempo, pero también tenemos la otra parte oscura de una sociedad injusta. Yo le decía a algunos compañeros, yo viví el exilio en Suecia, donde los derechos humanos no existen, pero jamás alguien imaginaría que la policía podría picanearlo a uno. Y la llave de mi vivienda de exilado la tenían todas las compañías que hacen reparaciones, además de la administración, pero nunca me robaron nada. Y cualquiera entraba cuando yo no estaba para reparar algo. Y a un argentino le sorprende eso. ¿Cómo? Mi llave, no me sabían decir cuánta gente tenía la llave de mi casa. Eso, uno se desconcierta ante esto, ¿no? Y nosotros estamos habituados a vivir en un mundo de derechos que son violados constantemente. Y lo que hemos olvidado es el mundo del respeto. Una acá estaba leyendo algo que me impresionó. Decía, la Unión Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas se crea en 1961. Y allí figura la curiosidad legal de los derechos de los fitomejoradores. A propósito de las cosas que nos expresaba Boy acerca de las semillas. Los fitomejoradores son las empresas que mejoran semillas. Todavía en 1983, 20 años después, no había ninguna mención documentada de los derechos campesinos, mientras que los derechos de los mejoradores son reconocidos por la legislación nacional de varios países. En cambio, el llamado derecho campesino no se le ha dado reconocimiento legal. Fíjense la trampa de los derechos. O sea, y cómo algunos aprovechan estos derechos en desmedro de los otros, ¿no? Bueno, pero esto también, este libro de este amigo, es también parte de una experiencia que yo vengo a traer como parte de nuestro crecimiento como personas, como militantes, como pensadores. Sentir que las cosas que nos pasan en la Argentina están ocurriendo en muchísimos otros países. Yo vengo de estar con el presidente de Slow Food, un italiano que vive en el Piamonte, y lo escuchábamos hablar de los alimentos y era como que estaba hablando de nosotros mismos aquí. La pérdida de plantas, están haciendo un relevamiento de sabores en extinción. Están luchando contra el agronegocio y entienden de lo que le hablamos porque ellos a su manera también están siendo subordinados a la política del gran imperio naciente que es el coloso chino, que los ha despoblado de fábricas y que los está sometiendo a un cambio en la cultura y en la alimentación. Primero por la comida chatarra norteamericana y ahora por la influencia china. Entonces, estas luchas uno va viendo cómo se reproducen en todas partes. Y estábamos hablando con Félix Rodrigo Mora de España y él es durísimo contra los activistas de la izquierda que dependen de las ideologías del siglo XIX. Durísimo. Yo decía, pero ¿y si aquí en Argentina pasa lo mismo? Y estábamos hablando con Prada Coreza, que es un filósofo boliviano, en nuestro programa de radio, y nos encontrábamos con lo mismo. Y nos explicaba que la izquierda boliviana es la nueva derecha, y que hay una nueva oligarquía vinculada al poder funcionarial de la izquierda en el gobierno, que es la nueva derecha. Y que todo esto de las 36 nacionalidades es una patraña, que en realidad son los mismos los que manejan con un relato simulador, pero que en realidad en la Cámara de Diputados hay 7 indígenas y nada más. Y los restantes son los cholos de siempre. Bueno, es decir, descubrir estas similitudes en
en el mundo actual a nosotros nos fortalece en las intuiciones que teníamos, en los pensamientos que estábamos esposando, porque nos damos cuenta que el mundo globalizado es una realidad que tenemos que seguir tratando de comprender y desechar esas miradas que dicen no es lo mismo de siempre. No, no es lo mismo de siempre, porque está China, porque está el poder financiero internacional, no es lo mismo de siempre. Es decir, terminemos con esos pensamientos primarios de la izquierda argentina que varias veces me han interrumpido para decir desde las carabelas de Colón ahora es siempre lo mismo, no es siempre. Sí, es lo mismo en cierto sentido. Los progresistas del siglo XX que se entregaban a la Gran Bretaña hoy son reemplazados por los progresistas del siglo XXI que se entregan a China. En ese sentido sí. Pero es terrible lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que una buena parte de la militancia revolucionaria de los años 70 en América Latina hoy es la base cipaya que sostiene la subordinación de nuestros países a los intereses del coloso chino. Y esto es terrible, y a veces es público, en discursos públicos, como el Victoria Fernández Cardoso en Uruguay, como Pepe Mujica, como el mismo Fidel Castro, diciendo que China no es un imperialismo. Y lo siguen diciendo, cuando es la fábrica del mundo y cuando ha cambiado a la Argentina absolutamente. Recordemos lo que era la Argentina que sale de la dictadura y veamos lo que tenemos hoy. Y no solamente la Argentina. Yo estoy muy cerca bueno, yo estoy en las periferias urbanas de Gran Buenos Aires. Son decenas de miles de familias paraguayas que llegan constantemente. En semanas se forman barrios nuevos de familias paraguayas y vienen expulsadas por la soja. La soja argentina que entró clandestinamente al Paraguay, la soja que Monsanto introdujo en el Paraguay y que ahora siembran los sojeros brasileños, muchos de los cuales pertenecían al MST. Eran los pobres brasileños que se fueron al Paraguay a trabajar y ahí sí, en Paraguay recibieron respaldos de los bancos brasileños. Y ya toda la frontera paraguaya está en manos de funcionarios brasileños. Y se expulsan a los paraguayos. Y los paraguayos vienen a la Argentina. Es una nueva guerra de la Triple Alianza, pero oculta, alarmada. Y nosotros, son tantos los acontecimientos que están ocurriendo que perdemos de vista estas cosas terribles que están ocurriendo en este momento, que es un momento de bisagra, no sabemos qué va a venir. Sobre todo porque en este momento, y cada vez que aspiramos, por primera vez en 160 millones de años, estamos respirando 400 partes por millón de dióxido de carbono. Eso no había ocurrido nunca y no sabemos cuál es el resultado de esto. Pero ustedes están viendo cómo ha cambiado el clima y aquellos que somos agricultores sabemos lo que ha sido este verano. Que prácticamente yo no he podido ni cultivar ni tener melones, prácticamente no tuve maíz. Los tomates recién ahora estoy cosechando. O sea, todo está cambiando. Los frutales se caen ácidos y maduran en el suelo. Los pomelos, por ejemplo. Nunca había ocurrido, nunca lo había visto. Y a eso le sumamos los terremotos, las amenazas que hay en Los Ángeles, en Chile. Es decir, el mundo está cambiando y las sociedades siguen modificando el clima sin que haya una reacción de parte de las clases dirigentes. Y tenemos que ponernos las pilas porque ya no es cuestión de señalar a los responsables, ya no hay tiempo de sancionarlos, depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Y cada uno tiene que hacer lo que pueda. Algunos teóricos están diciendo que la supervivencia en los próximos 30, 40 años se va a hacer extremadamente difícil. Es decir, esta es prácticamente una certeza que tenemos. La vida sobre la Tierra se va a hacer extremadamente difícil.
todo un tema, porque estábamos vinimos a plantear, fundamentalmente, lo hizo Adolfo, un tema que para nosotros es muy importante, que es el hecho de que algunos supuestos dirigentes legitimen la posibilidad de la coexistencia entre diferentes modelos. A nosotros, un dirigente importante, muy importante, filo kirchnerista, a cargo de una central de trabajadores, nos dijo: la Argentina sojera no se puede cambiar, ya se ve que no se puede cambiar. Pero si nosotros logramos quedarnos con un cachito, somos ganderos. Eso que me pareció una frase ingeniosa, aunque mala, se convirtió en la doctrina de una coexistencia que se está planteando entre las organizaciones campesinas que ya se denominan el ala campesina del movimiento Evita y los grandes ojeros, no los pequeños ojeros, los grandes. Es muy perverso lo que está ocurriendo. Fíjense que una situación de crisis del gobierno se solucionó a través de Axel con una devaluación que provocó que el valor de la soja que tenían ciertos grandes productores doblara su precio de un día para el otro, porque la soja se evalúa en dólares. Y la devaluación permitió que unos cuantos en la Argentina multiplicaran su riqueza. Y a partir de ese momento, los pequeños, los rentistas, los sojeros fracasados que tenían 50, 100 hectáreas y que estaban en el marco de los pubes, sintieron que su conducción los había traicionado, porque lo que ellos querían era que se discutieran las retenciones. Nunca más se van a discutir las retenciones. Ya arreglaron. El gobierno arregló con los grandes, no con los pequeños. ¿Y con quién arreglan los campesinos? Con los grandes, con los que están ligados a Cargill. Es terrible lo que está pasando. ¿Y qué es lo que se está peleando? La legitimidad de un modelo, porque en octubre del año que viene tenemos otro gobierno. Faltan pocos meses. Estamos al final. No nos damos cuenta porque han hecho un barullo terrible y lanzaron los caballos al galope como si tuvieran 10 años más de gobierno y en realidad se están yendo. Pero es tan impresionante la presunta ofensiva que parece que estuvieran comenzando cuando en realidad se están yendo. Y lo que en realidad están tratando de lograr es que el régimen y el sistema del agronegocio se legitime para que ante el próximo gobierno no haya ninguna posibilidad de que lo debatamos, de que lo discutamos. Porque la Argentina es así. Y a lo sumo podremos hacernos cargo de un cachito para volver a ser Gardel, un micro Gardel, como dicen estos presuntos izquierdistas. Es muy terrible, realmente es terrible. Entonces, contra estas ideas perversas, contra este culto al poder estamos peleando. Y yo le decía hoy a Fabiana Ringas, y lo hemos dicho muchas veces en el programa de Horizonte Sur, a veces siento, por falta de fuerzas, que el grupo ha fallado, ha fracasado en el intento que hemos hecho de rescatar la idea de revolución, pero sacar de su contenido el culto al poder y reemplazarlo por la felicidad del pueblo. No hemos logrado eso. Es porque el leninismo, nuestro entorno, es demasiado fuerte y los partidos de izquierda no hacen más que favorecer el culto al poder. Aunque el culto al poder no sea más que defender un cartel. Pero es imposible evitar que quieran poner el cartel delante de nuestras manifestaciones. Y en realidad es el culto al poder. Van detrás del culto al poder. Es triste. Entonces, a mí me parece una idea muy razonable. Saquemos la idea del poder de la
la mística de la revolución, recuperemos la idea de la revolución de la cual no habla nadie, volvamos a hablar de la revolución, pero que refiere a la felicidad del pueblo, no a que una banda se imponga sobre otras bandas, ¿no? Y bueno, es un desafío fuerte. Lo único que podemos hacer es tirar esta idea, repetirla innumerablemente, ¿no? En cuanto lugar tengamos. Porque el momento es decisivo. Nosotros notamos que decimos cosas mucho más graves que las que decíamos hace 5 o 6 años. La diferencia es que antes nos recontraputeaban o nos amenazaban y teníamos que andar protegiéndolos. Y ahora no nos dicen nada, no responden. Hace 2 días nos cansamos de hablar con Horacio González porque ellos, la última carta abierta, tiró el desafío de que aceptarían debatir. Yo lo llamé a Horacio González y dije, nosotros aceptamos debatir con ustedes. Dice, no, pero vos te enojás. No, es que yo no quiero debatir, Horacio. Fuimos como hermanos alguna vez. Entonces yo le digo, Horacio, yo me exceptúo, si yo no quiero debatir con vos. Pongan ustedes 3 personas o 4 y por nosotros van 3 o 4 pibes jóvenes de 25 años. Pongan a Foster, pongan lo que ustedes quieran. De parte del grupo van los pibes. En la Biblioteca Nacional, donde vos quieras. Después de dar reuniones nos dicen que no quieren debatir. No se atreven. Y es más, nos dicen lo que pasa es que yo comparto casi todo lo que ustedes dicen. Lo que pasa es que si yo lo digo me echan. Es una cosa de locos. Es de locos. Sí, pero pierde sueldo, ¿sabes? Claro, bueno, por supuesto. Es decir, no, pierde la esperanza de jubilarse como director de la Biblioteca Nacional. Entonces, cada uno tiene su kiosco. Tampoco seamos duros con él, porque todo el mundo tiene un kiosco. Y eso es lo que ha logrado el progresismo. Que se pierda la mirada de la patria. Recién lo escuchaba Fernando hablar de la patria. Es un anacrónico realmente, ¿no? Porque nadie habla de patria en este país ya. Del proyecto nacional no habla nadie, es increíble. Entonces, nadie habla de estrategia, nadie habla de conducción. Lo decíamos también por radio. Qué tremendo esto. Que cada uno tiene una táctica y la implementa como puede. Pero tendría que haber estrategias. ¿Cómo nos vamos a unir si primero no decimos lo que queremos? Esto es solamente en la Argentina se da, que nos reunimos para unirnos, pero no decimos quiénes somos. Y si yo no sé lo que quiero, ¿cómo voy a unirme con el otro? Porque tampoco sé lo que quiere el otro. Además, si yo escucho lo que el otro me dice, lo que el otro quiere, probablemente cambie lo que yo quiero. Yo digo, pero entonces yo soy un boludo. Si lo que este quiere es mejor que lo que quiero yo, ¿por qué no trabajamos juntos? Ahí surge. Pero si no decimos lo que queremos, entonces, ¿qué es lo que las uniones de la Argentina duran poco? ¿Por qué? Porque son uniones de egos, son alianzas espurias entre intereses bastardos que duran muy poco, hasta que los terminamos traicionando. Hemos perdido la mística que teníamos, no es si alguna vez la tuvimos, yo creo que sí, la tuvimos. Entonces, bueno, me parece que estos son los grandes temas. Para nosotros nos preocupa mucho no legitimar al otro. Sabemos que el modelo es fortísimo. Confiamos en que en algún momento se caiga. De hecho, los pools de siembra prácticamente han desaparecido. Los números al grueso de los ojeros ya casi no le cierran. Nos aproximamos a un cuello de botella muy grave. Lamentamos que la conducción de la Federación Agraria no sea más lúcida ante esto. Y lamentamos que el grueso de la gente del campo siga aceptando el liderazgo de los grandes ojeros ligados a la exportación. El otro día en una reunión familiar escucho que un sojero se estaba quejando de cuánto le sacan por él, ¿cómo se llama? El derecho. Retención. No, la retención no lo otro. El IVA. Creo que es el 27. No sé si el 27 o un poco más.
Entonces yo intervengo y le digo, bueno, pero no solamente te sacan el 26 del IVA, te sacan el 35 de las retenciones. Esta persona se da vuelta, me mira y me dice, no, yo no pago, a mí no me sacan las retenciones, no, yo no pago las retenciones, me dice. Dice, yo pago el IVA, yo no pago las retenciones, a mí me las descuentan del precio. Se dio vuelta y siguió hablando y yo me quedé mudo. Lo único que puedo hacer es decirle a la esposa de este señor, ¿escuchaste lo que dijo tu marido? Es casi demencial. O sea, como se las descuentan del precio de la soja, no la paga. Es increíble, pero estamos hablando de miles de productores del campo que sienten igual. Le sacan el 35, que es un derecho de exportación, que tendría que pagar Cargill, y se lo sacan al sojero que a lo mejor tiene 20 hectáreas, y el tipo lo paga sin chistar, y la Federación Agraria no dice nada. Es un país de locos. Y muy poca gente recordamos que las retenciones son derechos de exportación y que el gobierno permite que en la cadena de valor el acopiador le reste la retención al precio de la soja cuando se la compra el productor. Y el gobierno lo permite porque está ligado con los grandes. Y el pequeño es tan boludo que está esperando que el líder de ellos, que es Mateo Epstein, lo defienda. ¿Cómo lo va a defender si además vive de él? Epstein vive de los pequeños rentistas que hacen soja y que van a quedar colgados del pincel, porque ya no viven en el campo, han levantado la casa paterna, para poder hacer unos metros más de soja, han perdido los hábitos de levantarse a las 5 de la mañana, no tienen más alambrados y además el terreno se ha caído, no tiene fósforo, no tiene estructura orgánica. Entonces este es un tema, sabemos que hay muchísimas hojas que no se levantan porque ya no vale la pena, porque no pagaría la cosecha. Hay suelos que hacían soja que ya no producen nada y esto se oculta. Y cuando alguno del INTA lo dice, lo reprimen. Pero estamos ante una probable catástrofe que nosotros anunciamos. Y el tema es bien complejo porque se debate en un campo ideológico, donde el progresismo a lo largo de América Latina es muy poderoso. No solamente en la Argentina que se dan estas cosas que se dan entre nosotros, se replican en cada uno de los países de América Latina. Es el mismo, son sistemas parecidos. Entonces, Boyes hablaba mucho de la FAO. ¿Quién cree que está en la cabeza de la FAO? Un hombre que puso Lula, se llama Da Silva, y era el partido de los trabajadores de Brasil. No es de la derecha, era del PP. Igual que los dirigentes del mismo partido, al que pertenece Stedley, que es el dirigente del MST. Es el mismo partido. Dilma también pertenece a ese partido. Están todos en ese partido. Pero Da Silva era un hombre del agronegocio y Lula lo puso en la FAO. ¿Qué está haciendo desde hace 10 años? Cooptando el movimiento campesino para los agronegocios. Y ha hecho maravillas. Nosotros también preguntamos cómo un tipo como Pérsico, en el año 80, llega a la Argentina con la contraofensiva montonera y que luego va a ser uno de los más importantes dirigentes de Quebracho, que está fuertemente sospechado de trabajar como grupo de provocación creado para eso. Y que es un tipo extraño, border, digamos así, por ser amable. ¿Qué función cumple ahí? Porque cambian los ministros y él queda. Lo que ha hecho es una hazaña. Ha logrado meter a todos en la bolsa.
él y Carla Campos Bilbao, que trabaja para Mariano Güez. Mariano Güez, que es intendente de Moreno, en la zona donde yo vivo, donde están llegando decenas de miles de familias campesinas paraguayas, donde las villas miserias nacen de un día para otro, pero que es uno de los más importantes sojeros, él y el marido de Carla Campos Bilbao, que se llama Arregui, de los más importantes sojeros de la provincia de Entre Ríos, y que son los que sostienen la candidatura de Uribarri para continuar la de Cristina. Entonces, cuando uno empieza a averiguar esta telaraña de intereses, entiende lo que está pasando, la perversa inteligencia política que hay detrás de ciertos sectores y lo inerme que estamos nosotros como pueblo argentino que desconocemos todo esto. Pero yo muchas veces me pregunté, ¿por qué Mariano Güez, que es intendente del conurbano, de uno de los municipios del conurbano, era el candidato opuesto para presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, hasta que lo colocan a Domínguez, que parece que era mucho mejor? ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a ser él? ¿Qué tiene que ver él con el agro? Claro, que es intendente del conurbano, pero es sojero. Y ser sojero y administrar el lugar, ser sojero y despoblar la provincia y ser intendente y administrar la gente despoblada, claro, es consecuente, ¿se comprende? Porque lo que ha habido es un despoblamiento compulsivo de millones de personas a las cuales se las convirtió en clientela y hay que atenderlas en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Resistencia, en el Gran Rosario. Y es cada